¿vale? Una rotación en el espacio con tres ejes, X, Y y Z. Entonces lo que queremos es transformar una rotación a Euler, que es lo que usamos siempre, estos tres. Vale, ¿cómo podemos hacer eso? Fijaos, cuando yo creo un quaternion, realmente esto de los quaternions, bueno, si vais aquí a Google, al script reference de Unity, quaternion Unity, vale, fijaos qué es lo que nos pone, ¿no? Los quaternions se utilizan para rotaciones. Sin embargo, si empezáis a leer por aquí, os pone que son números muy complejos, que en el 99% de los casos se usan siempre estos y que además casi nunca se usan, sino que lo que se utiliza son los Euler Angles. Vale, que la representación de Euler es lo que os acabo de decir, lo de X, Y, Z con vector 3. Vale, con lo cual tampoco os quedéis con simplemente quedaos con que los quaternions solo que utiliza Unity internamente para representar rotaciones, pero lo que vamos a usar nosotros son los Euler, ¿vale? Los X, Y y Z. Sí que es verdad que existe el problema de que es un poco más engorroso para crearlos, porque fijaos que esto, que es lo que nos pide un poco el cuerpo hacer, no se puede. Así que lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Vamos a poner quaternion y en vez de darle un quaternion que no sabemos cómo darlos, lo que le vamos a dar es un Euler, que aquí es donde sí podemos dar los tres parámetros. En este caso, si por ejemplo quiero girar el objeto 45 grados en cada eje, pondría 45, 45, 45. Vale, si ahora voy aquí y le doy al play, pues ahí estaría, ¿no? El objeto girado. Fijaos que aun cuando hace la transformación de Euler a quaternion, no la consigue hacer del todo, y lo que me deja es esto girado lo más parecido que puede. Vale, con lo cual no me queda exactamente 45. Me va a mostrar más adelante que vamos a hacer, bueno, si lo queréis probar, aunque lo explicaré más adelante, pero hay una cosa que se llama math round, que es para redondear. Con lo cual aquí yo podría redondear estos valores a su valor más cercano de número entero, con lo cual cogería 45, 45, 45. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, porque tampoco es una cosa que ahora mismo nos preocupe. Vale, volviendo un poco también al tema de movimiento, lo ideal es que aquí nos creemos una variable, un parámetro para definir la rotación. Vale, en vez de tener aquí los números a pelo, pues lo ideal es que pongamos esto, ¿no? Fijaos, una manera de darle valor a esto, ya hemos visto que cuando ponemos aquí el ratón encima de Euler, fijaos que el constructor que tiene, cuando pone quaternion.euler, dentro del paréntesis pone que hay que darle un vector 3, con lo cual si yo me creo una variable de tipo vector 3 y se la paso como parámetro, me valdría. Es decir, yo lo que puedo hacer aquí, primero guardo, quito el modo play, si le voy a 45, 45, 45, pues ahí estaría, ¿no? Lo mismo de antes, se gira 45 grados, pero ahora estoy utilizando un parámetro, que es mucho más correcto que tener aquí los números a pelo. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero rotar un objeto ahora de forma fluida constantemente? Primero voy a comentar esto y vamos aquí. El método es muy parecido a lo mismo de antes, solo que antes utilizaba translate para mover, translate, y ahora lo que voy a utilizar es rotate, ¿vale? Para girar. Lo mismo, fijaos que antes el parámetro que he utilizado es un eje, una velocidad y esto para tiempo por segundo. Pues aquí será lo mismo. Primero, ¿en qué eje lo quiero girar? Vamos a poner que lo quiero girar en este eje, ¿no? Esto sería girar en el eje Y. Cuando no sepáis cómo gira un objeto respecto a un eje, pensad que es como un futbolín. Es decir, si yo atravieso con un palo este objeto, podéis hacerlo con un folio y atravesándolo con un lápiz, y lo giráis, imaginaos que esto es un folio, y atravieso con un lápiz lo que sería la Z, o sea, perdón, la X, esto, el eje, la flechita roja. Si yo girase ahora el lápiz, lo que sería esta flechita, pues esto giraría así. ¿Vale? Si yo girase aquí el lápiz en el eje Z en la flechita azul, pues esto giraría así. Y lo mismo para el eje Y. ¿Vale? Si yo tengo aquí algo atravesado de arriba abajo y lo giro, pues gira así. ¿Vale? En este caso, si yo quiero girar algo en el eje Y, pondré aquí this transform up. También podéis poner, lo comento, aquí también podéis poner vector 3 up. ¿Vale? Las dos cosas funcionarían. Veremos más adelante cuando se puede utilizar una u otra, pero que sepáis que también funcionaría.
Bueno, pongo ThisTransform Up, le tengo que dar una velocidad, con lo cual me voy a crear primero aquí una variable, que le voy a poner Speed Rotation, velocidad de giro, Speed Rotation, y esto para que sea una rotación fija por segundo. Imaginaos que quiero que esto rote a 30 grados por segundo. Pues voy aquí al cubo y aquí en la variable nueva que me acabo de crear de Speed Rotation le pongo 30. De esta manera debería girar 30 grados por segundo en Y. Ahí está. ¿Vale? Típico solo pantalla de Windows de hace años. Pues una programación muy básica de cómo hacerlo. Vale, ya hemos visto la rotación y la escala entonces. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto para que no se mueva nada más empezar. Y fijaos, si ahora activo el de mover, es decir, tengo mover y rotar, pues ahí no me estarían funcionando los scripts. ¿Vale? Este estaría yendo hacia abajo mientras rota. Por cierto, voy a ponerlo que en vez de moverse hacia abajo, pues que se mueva hacia adelante. Simplemente para que sea más fácil de ver. Ahí está. ¿Vale? Fijaos que lo que hace es dar vueltas alrededor de sí mismo. ¿Por qué? Porque a la vez que el objeto está girando, está yendo hacia adelante. Con lo cual, fijaos lo que pone aquí. Él siempre se mueve hacia adelante. Pero cada vez que lo giro un poco, su eje Z, lo paro un momento, su eje Z no está cambiando. Es decir, a medida que este objeto gira, su Z cambia. Con lo cual, si tú imagínate que te mueves hacia adelante, pero a la vez estás girando todo el rato 30 grados hacia tu derecha, al final lo que estás haciendo son círculos. ¿No? Una manera de evitar esto, ¿cuál sería? Le vuelvo a dar al play. Lo ideal es que yo quiero que este objeto se mueva en Z, pero en Z no de su eje propio, sino en Z del eje del mundo. ¿Vale? De esta manera lo que haría es que el objeto gire sobre sí mismo, hacia la derecha, pero que avance hacia la derecha del mundo. ¿Vale? Pues tengo que dar dos cosas. Voy al script y fijaos, lo que tengo aquí puesto es ThisTransform Forward, es decir, lo que hace es moverse en su propio eje hacia adelante. Es decir, en su eje Z. Lo que tendría que hacer es poner vector 3 forward. ¿Vale? Para que se mueva en el eje del mundo. Y luego además el método translate, acordaos lo que os he dicho que tiene varios constructores. Uno sería este, es decir, simplemente que reciba un vector 3. ¿Vale? Aunque luego le multiplica por números, pero esto al final es un vector 3. Solo que yo de hecho he multiplicado sus tres componentes por dos números. Y otro constructor que tiene es que al final del todo se pone coma y otro atributo que recibe es el espacio. Por defecto viene en espacio self, es decir, que se mueva sobre sus propios ejes. Pero yo lo que quiero es que se mueva en los ejes del mundo. Con lo cual tengo que poner espacio.world. Si ahora voy aquí y le doy al play, pues ahí estaría, ¿no? En este caso fijaos que ya no se mueve en círculos, sino que está moviéndose hacia adelante mientras gira sobre sí mismo, en el eje up. ¿Vale? Es como sería mover un objeto con el eje del mundo. Así que ya tenemos dos cosas, mover y rotar. Vamos a ver ahora el tema de escalar, que es un poco distinto. Escalar. Se lo voy a hacer lo mismo de antes, se lo asigno al cubo, perdón. Voy a quitar mover y rotar para que no moleste ahora. Y abro el script de escalar. Lo primero lo mismo antes, ¿cómo consigo que el objeto se escale digamos con el teleport, ¿no? Es decir, en plan rápido? Pues ponía ThisTransform, antes era Position y Rotation. ¿Qué es lo que te pide el cuerpo? Escale. Pues escale no existe. Lo que existe es local escale. Vale, si yo pongo ThisTransform local escale, fijaos que si yo pongo el ratón aquí encima, este caso sí que es muy parecido al Position, lo que me pide es un vector 3. Con lo cual yo aquí podría poner new vector 3 y por ejemplo puedo poner 5, 5, 5. Es decir, para que coja escala 5. Ahora mismo tiene escala 1, si yo le doy al play, en el propio frame 1 se pone... Uy, perdón. Esto no me lo he guardado. Fijaos, cuando os pase esto, que es lo bueno que dije, no te va a pasar, pero muchas yo siempre hago controles y muchas veces no lo guardo. Cuando os pase tenéis que darle aquí a Save, Save Script, ¿vale? Con el botón derecho. Le doy al play y ahí estaría. ¿Vale? Escala 5, 5, 5.
Volver un poco a lo que decíamos antes, en vez de tenerlo ahí a pelo, pues me creo aquí public vector 3, escala, y aquí pongo this escala. Guardo y aquí pongo 5, 5, 5. También puedo poner, por ejemplo, 5, 10, 5. Vale, con lo cual rompo la proporción y lo escalo más en i. Vale, ahora vamos a ver una cosa un poco más complicada, que es cómo puedo escalar esto a lo largo del tiempo. Vale, vamos a comentar esto. Y en este caso, fijaos que antes lo que tenía yo era un método translate para mover y un método rotate para rotar, pero sin embargo no tengo un método scale. Con lo cual si yo quiero escalar algo a lo largo del tiempo es un poco más complicado. ¿Qué es lo que se hace? Pues se suele poner, por ejemplo, imaginaos que quiero escalar esto a 10, 10, 10. Bueno, igual 10, 10, 10 se escapa de la pantalla. No, bueno, está bien. Como estoy haciendo la referencia aquí arriba, está bien. Vale. Imaginaos que quiero hacerlo a 10. Pues lo primero que me hago es crearme una variable que ponga public float escala máxima. ¿Vale? Es decir, voy a crearme un valor para que deje de escalar. En este caso 10. Bueno, esto no lo estoy usando, pero voy a poner 1, 1. De esta manera lo que voy a hacer es limitar la escala máxima a 10, para que cuando llegue a 10 deje de escalar. Y lo que voy a hacer aquí es poner this_transform local scale y voy a decir que la escala va a ser la misma en ese frame, pero multiplicada por algo, por ejemplo un factor de crecimiento. Voy a poner entonces otra variable que va a ser public float factor de escala, factor escalado. Vale, esto lo que me va a servir es para que el objeto se vaya escalando a una velocidad constante. This factor de escalado. Guardo y voy a poner, por ejemplo, pues que suba de 1,25 a 1,25. Fijaos, lo que va a hacer al principio va a ser 1 es igual a 1 por 1,25, con lo cual esto va a valer 1,25. Luego va a ser 1,25 es igual a 1,25 por 1,25. Luego pues al final valdrá más, 2 es igual a 2 por 1,25. Con lo cual eso va a ir escalando, y me interesa que una vez que llega a 10 se frene. ¿Cómo consigo eso? Pues con lo que vimos del tema pasado de los ifs. Voy a poner if this escala máxima. Perdón, if this transform local scale. Y por ejemplo cojo uno de los valores, como va a valer 10, 10, 10, x y z va a valer 10, 10, 10. Si por ejemplo la escala en x es menor o igual que 10, es decir, escala máxima, que es lo que le he puesto valor 10, pues crecerá. Ahora lo explico. Guardo. Vale, ¿qué significa esto? Que si la escala actual en x es menor que 10, crece. Vale, una vez que esto valga 10, es decir, que esto ya no se cumpla, pues entonces dejaré de escalar. Y entonces entiendo que la escala del objeto ya valdrá 10 y entonces dejará de crecer. Vamos a ver si esto funciona. Le doy al play. Ahí está. Fijaos que como va tan rápido, esto ha ido creciendo, ido creciendo, ido creciendo, la multiplicación ha ido tal, y no he llegado a 10, sino que lo que ha hecho es llegar a 11,6. Esto probablemente en el último frame valdría 9,8, 9,7 o algo así, y al multiplicarse por el factor de escalado, que es 1,25, pues claro, la multiplicación no da justo 10, sino que da un poco más, con lo cual ha crecido. Ahora vamos a ver cómo podemos corregir eso para que se quede justo en 10. Vale, pero entendéis esto, ¿no? Se ha ido escalando poco a poco, fijaos cómo va creciendo poco a poco, hasta que supera el valor de 10. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero que esto escale más lento? Pues simplemente sería modificar la variable de factor escalado. Fijaos que es una multiplicación que empieza variando 1, 1, 1. Mientras yo lo multiplique por un número que esté por encima de 1, esto irá creciendo. Obviamente si lo multiplico por un número que sea menor que 1, esto crecerá hacia abajo, es decir, irá haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a 0. Pero si quiero que crezca más lento, bastará con que el 1,25 que tenía aquí, yo lo ponga pues 1,01, 1,0 algo, ¿vale? Para que crezca lento. Y obviamente esto pues, fijaos como 1,01 crece así. Lo mismo, como al final la multiplicación vale algo más de 10, pues se pondrá un poquito más.
¿Qué pasa si yo quiero que justo, por ejemplo, vamos a poner al ejemplo de antes que pongo aquí 1,25 que crecía muy rápido? Si yo quiero que esto crezca pero al final valga 10, es decir, que no lo supere. Lo que tendré que hacer es poner aquí el if para que crezca, pero una vez que supere esto, es decir, una vez que yo supere el valor de 10, como ahora que vale 11 con algo, pues lo que haré será poner this transform local scale es igual a new vector 3 y aquí pondría this escala máxima, this escala máxima, this escala máxima. Es decir, creo un vector 3 que sea 10, 10, 10. También podría crearme un vector 3, que esto es nuevo, pero lo aprovecho para explicarlo. Otra manera de hacerlo sería poner un vector 3 1, que sería un vector 3 que sea 1, 1, 1, y lo multiplico por escala máxima, ¿vale? Es decir, multiplico 1, 1, 1 por 10, con lo cual me quedaría 10, 10, 10. Esto y esto sería lo mismo. Este es más pro, pero bueno, de momento pues usad el que queráis. Lo dejamos así. Y fijaos, si ya le doy al play, fijaos lo que está pasando. Llega a 10, va a 12,5. Llega a 10, va a 12,5. Llega a 10, va a 12,5. ¿Veis? Se está cumpliendo todo el rato. Se cumple una condición, luego se cumple la otra. Se cumple la condición, la otra. Si quiero que solamente lo haga una vez, es decir, llega a 11 con algo y como lo supera, se ejecute este, pues luego no se ejecute ninguna más. Pues tendré que quitar este, ¿no? El igual. Vale, porque esto estaba cumpliendo siempre que fuese menor o igual, es decir, que fuese menor que 10 o 10. Si yo quito el igual, solo se va a funcionar esto cuando sea menor que 10. Como aquí le doy tamaño 10, pues dejará de funcionar. Ahí está. Vale, llega a 11 con algo.